Bienvenido a una edición de este día. Mi deseo es continuar con el mismo tema que he hecho el último, que el tema se titula Tres enemigos del cristiano. Y permítame decir en este día que hablamos mucho de santidad en el programa anterior, y yo en este día pienso y quiero hablar un poco sobre el creyente que entiende que es santo, se limpia de toda contaminación mundana, así como Cristo es santo. Sabemos que hay una ley que nos condena. Sabemos que hay una ley que dice en Romanos 3:20, la última parte, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en el versículo 23 dice, porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero hay una gracia divina que Jesús vino a traer. Y esto lo encontramos en Romanos en el capítulo 6, verso 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es cierto que, gracias a Dios, que Jesús se ha preocupado y Jesús se ha hecho siervo, porque si Dios nos permite, en este día quiero hablar un poco sobre ser siervo. Jesús vino y tomó el lugar de hombre y siendo hombre, se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Venía a ser la voluntad de su Padre. Y por eso encontramos también en Mateo capítulo 20, verso 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, Jesús se ha puesto a disposición del Padre Dios y cumplió con el plan de la salvación. Y hoy está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por la iglesia, por la familia, por la humanidad. Gracias al Señor por este Jesús. Como dice en 1 Timoteo 2, creo que el verso 5, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gracias a Él está mediando a través por nuestros pecados, por nuestros hechos, por nuestros dichos muchas veces. Pero cuando pensamos que no somos gentes comunes, sino que estamos llamados, como el programa anterior había hablado, somos llamados para ser santos. Y Pedro dice, santos
según el Padre nos ha escogido, el Espíritu Santo y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso, gracias al Señor. Él vino. A veces nosotros queremos que nos sirvan. No queremos ser muchas veces siervos. Alguien me podrá decir, sí, pero Jesús dijo que somos sus amigos. Pero la verdad dice, somos sus amigos si hacemos la voluntad del Señor. Él es nuestro dueño. Recuerdo que cuando trabajaba en el trabajo secular, el dueño siempre decía, yo soy el amigo de ustedes, pero en el trabajo yo soy el dueño y me tienen que respetar así como soy. Por eso, a pesar que somos amigos de Dios, de Jesús, tenemos que respetarlo como nuestro Señor, como nuestro... Él sabe lo que nos falta y sabe cuándo nos va a llevar también. Es el Señor, es el dueño absoluto de nuestra vida. No hay otro. Dios le dio toda la autoridad a Jesús. Y Él un día, cuando termina todo, el programa de la salvación, dice que Él también se va a poner a disposición de Dios. Así que tenemos que ponernos a disposición del Señor y respetarlo como Señor y dueño absoluto, como dije. Hay también algunos versículos sobre la santidad. Jesús dice en San Mateo capítulo 11, verso 29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nos está hablando Jesús parte de lo que dice el Antiguo Testamento. En Jeremías, en el capítulo 6, verso 16. Y quisiera remarcar estas palabras que dijo Jesús. Soy humilde de corazón, sencillo. Y tenemos que aprender de Jesús. Y por eso Jeremías dice así, dijo Jehová, paraos en los caminos, primero pararnos. Es cierto que hay veces las cosas, muchas veces vamos tan ligero que nos cuesta parar y mirar y preguntar por las sendas, el camino estrecho, antiguo, cuál sea el buen camino y andad por él. Las sendas antiguas. Jesús nos está hablando de su propia vida. Caminar, preguntar por el camino antiguo. ¿Quién más que Jesús, cuando estaba con el Padre creando todas las cosas? Dice en Proverbios capítulo 8, nos habla de que yo estaba con Él
cuando se estaba creando el mundo. Dios se consultaba con Jesús. Hagamos, dice. Es una consulta. Y por eso dice, pregunten, paren, deténganse, pregunten por el camino antiguo, o sea, por ese camino estrecho del Evangelio. No es amplio para hacer lo que nosotros queremos, sino que es estrecho. Es una obligación que el Señor nos está hablando. Y preguntad por el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso, queridos, tenemos que aprender a buscar esos caminos antiguos, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en Filipenses, tocando en nuestra vida, nos está hablando de esta manera. Filipenses capítulo 4, verso 5. Dice, vuestra gentileza, o sea, vuestra cortesía, demostración de respeto, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y el capítulo 2 del mismo libro, verso 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en este mundo. Gracias al Señor. Queridos, la ley nos obliga, nos condena y nos dice que somos pecadores. Realmente, gracias a la ley, podemos decir somos pecadores, pero también hay una responsabilidad, como encontramos en San Lucas capítulo 18. El cobrador de impuestos decía, Dios, sé propicio a mi pecador. Él no quería alzar los ojos al cielo, sino que decía, o se golpeaba en el pecho y decía, sé propicio, Dios, a mi pecador. Él entró en el lugar santo, en el lugar santísimo, en el lugar de la propiciación, para que Dios sea compasivo. Él se dio cuenta que necesitaba del Señor. Por eso, queridos, encontramos tantas partes de la Biblia sobre la santidad. Tenemos que realmente ser apartados de las cosas mundanas para poder santificarnos. Y la Biblia dice en 1 de Juan 3, verso 2 y 3, 5 y 6, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, somos toda una creación de Dios, y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sí sabemos una cosa, que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él. Tendremos el cuerpo glorificado. Ya no vendrá con ese cuerpo, ese niño que ha nacido, sino que vendrá con un cuerpo glorificado. Estaremos con Él, seremos así como Él es, dice, y sabemos que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Si leemos en Juan capítulo 1, verso 29, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, estando el gentío, dice: aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús es el que quita nuestros pecados. Todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto a Jesús, ni le ha conocido tampoco. El verso 7 dice: hijitos, algo tan cariñoso, con tanto cariño, tanto amor. El apóstol Juan nos está escribiendo: hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo, como Cristo también es justo. El que practica el pecado del diablo es, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gracias a Dios. Qué palabra tan cariñosa. Hijitos, cuánto vale cuando sentimos el cariño de un Dios que nos ama tanto. Y por eso, ahora que somos siervos de Dios, no somos más siervos del mundo. El fruto nuestro debe ser la santidad. Santidad significa apartarse de las cosas de este mundo, de tantos deleites, tantas cosas que nos atrapan, la vanagloria, los enojos, las iras, los grandes festejos que olvidamos hay veces del Señor. Qué maravilla que es servirle al Señor y poner todo nuestro empeño, toda nuestra vida al servicio del Señor. Y por eso nos habla que tenemos que ser siervos. La Biblia nos habla que somos siervos para servir al Señor. Solamente el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero sí hay una cosa que tenemos que saber, que tenemos que servir al Señor de corazón, sencillo, como acá dice Filipenses. Vuestra gentileza sea conocida de todos. Ser como Cristo, sencillos. Estamos viviendo en un mundo tan difícil de entender. Solamente
con el Señor podemos pasar en esta tierra, haciendo su voluntad. Habla también la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, versos 4 y 5. Pero el que obra o se cree que no necesita de Dios, dice, el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, nos está diciendo el apóstol. Si nosotros pretendemos que por nuestros méritos vamos a ser salvos, nos estamos equivocando. Pero el verso 5 dice, mas al que no obra, solamente Cristo ha obrado por nosotros, sino cree en aquel que justifica al pecador, su fe le es contada por justicia. O Dios le toma la confianza que tiene en Jesús. Gracias al Señor. Nosotros sabemos que por nuestros méritos es imposible llegar a recibir la salvación, solamente por los méritos de Cristo. Y esto es gratis, gracias al Señor. No hay mucho que hacer. Cuando nosotros creemos que lo hacemos por mérito o por obligación, le estamos diciendo al Señor, todavía no has hecho las cosas perfectas. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor y tomamos como que nosotros, nuestros méritos, son como dice Isaías, son como trapo de inmundicia. Solamente la gracia de Dios es la única que nos va a salvar. Por eso hoy somos siervos de Dios y tenemos que atender a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así como Él vino, dice, yo no vine a servir, a que me sirvan. Yo vine a servir. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo vine a salvar. Pero hoy sí, hoy tenemos que servir. Y hoy el Señor nos mostró que así como Él ha sido siervo, hoy nosotros somos siervos de parte de Dios hacia Jesucristo. Y Jesús como siervo nos está mandando, como dice Marcos 16, 15 y 16. Él les dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, a todo hombre o mujer. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. En Juan capítulo 17, verso 18 y hasta el 22 dice así, como tú, oh Padre, me has enviado al mundo, así yo los he enviado a ellos, que prediquen. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí
y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El verso 22 dice, la gloria que me diste, Padre, yo les he dado a ellos, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo les di a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, como en el propósito que se ha mantenido unido. Gracias al Señor. Hermanos, amigos, hoy somos hijos de Dios, somos creación de Dios, pero también hay órdenes que tenemos que cumplir. Jesús mismo en su oración dice, Padre, Dios, yo los he enviado a ellos para que ellos vayan a predicar y que por su predicación muchos puedan ser salvos. No solamente por ellos estoy pidiendo, sino por los que van a creer por la palabra de ellos. Así que la misión nuestra como siervos de Dios, así como Cristo vino para servir, nosotros estamos también para servir a este mundo. Muchas cosas que no comprendemos. La palabra del Señor dice en Deuteronomio, hay cosas que las comprendemos y otras que las vamos a comprender más luego cuando estemos con el Señor. Las cosas que entendemos son para que en este tiempo que vivimos podamos saberla, cuántos misterios conocemos a través de la palabra, pero cuántas cosas que vamos a conocer más adelante. Por eso la palabra dice que vivimos por fe y no por obra. ¿Recuerdan cuando Jesús se presentó a sus discípulos? Uno de ellos dice, yo no creo hasta que no vea. Pero Jesús un día se aparece a los 8 días y le dice, venid. Cuando vio que Jesús era realmente el que resucitó, dijo, ay, Señor y Dios mío. Jesús le dice, porque has visto, has creído. Más bienaventurado son todo aquel que sin ver creen. Estamos en este tiempo, sabemos que tenemos que confiar en el Señor. Cuánta necesidad hay en nuestra vida, cuántas cosas el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántas sanidades tenemos? ¿Cuántas veces hemos sido salvos de peligros? ¿Cuántas veces yo mismo, cuando pienso sobre mi trayectoria, mi vida, de cuántos peligros? Recuerdo en una oportunidad, caí con la palma de mi mano en un toma 380. Podía haber quedado fulminado, pero ni siquiera la marca quedó. ¿Cuántas veces me tuve que estar solo en un lugar y agarrado de un cable pelado? ¿Cuántas veces estuve
he zafado del diálisis. Cuántas cosas Dios ha hecho en mi vida. ¿Por qué no creerle al Señor? Si Él es tan bueno, como dice acá Juan, hijitos míos. Y Jesús nos está hablando, está intercediendo a diestra de Dios Padre por cada uno de nosotros. Mire, el pecado nos condena y nos dice, sos un pecador. Pero Jesús dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. Qué humildad, qué sencillez que nos está mostrando el Señor. Y acá nos está hablando Jeremías. Vamos a pararnos. Vamos a preguntar por esas sendas antiguas. Yo recuerdo cuántas veces me dicen, pero ahora está más modernizado todo. Ahora estamos viviendo en un tiempo distinto. Para mí no hay nada distinto. Mi Biblia es la misma. La palabra es la misma. Dios es el mismo. Jesús es el mismo. Y el cristiano tiene que ser el auténtico cristiano. Dice, los que van a entrar en el reino de los cielos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Muchas cosas podemos hacer acá en la tierra. Aún dice que los fariseos, en el Mateo capítulo 23, nos habla, dice que en la cátedra de Moisés se pararon los fariseos y los escribas, esos que condenaban al Señor Jesús. Y dice que le ponían a la gente cargas pesadas. Y Jesús, mirando todo eso, dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hermanos, amigos, podemos hablar mucho. El asunto es qué hacemos. El cristiano que se considera un santo, que ha sido llamado para santificar, él busca siempre de agradar a su Señor. Él es amigo, nos declaró todas las cosas. El amigo cuenta a su amigo todo, lo más íntimo. Y eso es por eso dice Jesús, yo soy vuestro amigo. Yo le conté todo. Aún Jesús, antes de la muerte, les presentó cómo iba a ser la muerte, cómo iba a ser la resurrección. Parece que no entendía ni medio. Jesús le dice, Pedro, el enemigo, el diablo, vino para zarandearlos. Y es cierto, hay veces nos hace zarandear tanto que hasta perdemos la confianza a Dios. El enemigo vino para zarandearlos, pero yo he rogado, dice Jesús, por ti para que tu fe no falte. Pero una vez vuelto tú, anda y anima a los demás discípulos y decirles que yo el tercer día voy a resucitar. ¿Qué hizo Pedro? Pedro salió de la presencia de Jesús
y dice, me voy a pescar. Y los otros dijeron, y vamos nosotros también a pescar. Jesús le dio una misión. Pedro, cuando vayas a los demás discípulos, anímalos para que la fe no les falte. Pero Pedro desobedeció a la voz de Cristo y dice, me voy a pescar. Y los demás dijeron, yo también, nosotros también nos vamos a pescar. Pero al tercer día Jesús resucita y le pregunta, muchachos, ¿tienen lo que comer? Mirándose uno al otro, alguien le dijo, Pedro, me parece que es Jesús el que dijo que iba a resucitar al tercer día. Y Pedro se desnudó de su ropa y se tiró al agua. Y llegó hasta donde está Jesús y ya habían pescado un pez hecho en la parrilla como para comer. Qué bueno es no olvidar las cosas de Dios. Somos muy olvidadizos. Muchas veces no entra la palabra de Dios en la mente, pero qué bueno es cuando la meditamos. ¿Cuántas veces me despierto a la madrugadita, temprano, a las 2, 3 de la mañana? Y parece que la Biblia es como una película que corre por mi mente. Y ahí hay oración, ahí hay pensamientos que me llevan a pensar que cuántos necesitan todavía del Señor, cuánto tenemos que predicar como siervos de Dios. Yo los he enviado, le dice Jesús al Padre, a ellos para que prediquen. No solamente ellos sean salvos, sino que por la palabra de ellos, de nuestras palabras, sean muchos, puedan llegar a conocer la realidad de la vida eterna. Queridos, somos siervos santos, escogidos, llamados. En Efesios dice el primer capítulo, desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él formaba la tierra, ya estaba pensando en que alguien tenía que venir a esta tierra a representar a Dios mismo. Y pensó en Adán y lo puso en el huerto para que él trabajara, limpiara, ordenara y obedezcara. Pero el enemigo estorbó en ese lugar y Dios tuvo que echarlos del huerto. Perdió la autoridad Adán y Eva. Por eso vino Cristo. Y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dice en Corintios capítulo 15, nos habla la palabra y dice, el primer hombre fue hecho de la tierra y el segundo hombre ha venido del cielo,
espiritual. Adán fue terrenal y ha pecado. Tuvo que venir Jesús. En Romanos nos habla que dice que Dios no nos mezquinó ni aún a su propio Hijo, sino que lo dio para que Él muera por nosotros. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Qué bueno que es el Señor. Que Dios nos bendiga, querido, a pensar que solamente somos parte de la bendición del Señor, aquellos que confiamos, aquellos que vivimos por la fe. Que Dios te bendiga, querido, que me estás escuchando. Es palabra de Dios. No mires como que yo la dije. Hacé de cuenta que la está hablando el Señor. Yo soy nada más un instrumento para entregar la palabra. Y es algo que me apasiona, algo que no puedo dejar de decir todo lo que es Dios para nosotros. Gracias al Señor. Me despido de ustedes con la paz del Señor y orando al Señor. Padre, te doy gracias. Gracias por este día. Gracias por levantarme en este nuevo día. Y puedo hablar de tu palabra, Señor. Esta palabra santa, Señor, esta palabra que ha sido inspirada por la gracia bendita tuya, por hombres que han consagrado su vida, se han apartado de este mundo y han sufrido como buenos soldados tuyos, Señor, para poder hablar y testificar y decir lo que tú eres para nosotros. Señor, te doy gracias en este día por la vida que tú me das, los años de vida que tú me das, Señor, y quiero terminar mi carrera en esta tierra, Señor, cuando tú me llames, para que no venga con vergüenza, sino que pueda recibir la bendición. Señor, lo único que como siervo tuyo quiero hablar de ti. Recibe mi humilde oración y bendice, Señor, a aquellos que están escuchando la palabra que es inspirada por el Espíritu Santo. Gracias, eterno. Por Jesús doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.